Bienvenidos a la nave con destino de retorno a la psique astral. Bienvenidos a nuestra última etapa del Camino de Santiago, que ocurrió el día 25 de febrero del 2025 y comprendió la distancia entre Opedruso a Santiago de Compostela, que son aproximadamente 20 kilómetros. 18 kilómetros, creo que eran. 18 o 20. Yo empiezo diciendo que para mí fue la mejor etapa, no porque sea la última, porque ya no voy a caminar más, sino porque siento que en cuanto a lo que mis ojos vieron y lo que pude percibir y todo lo que nos encontramos como en el camino, siento que fue muy nutritivo, siento que fue como esta etapa de pensar también qué íbamos a hacer si llegábamos a Santiago y continuábamos caminando o no. Entonces siento que también fue como una etapa de cierre, ¿no? Esta etapa empezó con un clima nublado, empezó con un poco de lluvia, pero bueno, eso al final del día se arregló, salió el sol, se despejó el cielo. Creo que climáticamente fue el mejor día. El mejor día. Les decía que me gustó mucho también porque era plano, era una parte muy plana, entonces pues mis rodillitas lo agradecieron mucho. Adicional a eso, yo soy mucho como de ver casitas, de ver la arquitectura y ese día pues pude percibir un poco más la diferencia de, digamos, las etapas iniciales, que era como una arquitectura más, pues como más viejita, como más, sí, más antigua, ¿no? Este ya era un poco más moderno, de pronto ya más adentrado pues a Santiago de Compostela, habían muchos más servicios, había más gente, entonces para mí fue la etapa más linda, la etapa más reflexiva, la etapa más nutritiva y pues en la etapa en la que finalmente logramos nuestro objetivo en común, que era llegar a Santiago de Compostela. Esta etapa en particular me parecía que tuvo como, no sé, como más dinamismo en el sentido de que aparecieron varios personajes interesantes. Que no había ocurrido en las etapas previas. Claro, me imagino que ya por la cercanía a la ciudad, pues encuentras personas que están tocando sus instrumentos o exponiendo su arte, pues dando también como otra experiencia, no sé, me parecía que era como, ¿sabes? En estas películas, como en los cuentos de los hermanos Grimm, que entonces estás caminando y de repente ¡pua!, aparece alguien en el camino, algún personaje mágico, ¿no? O en los videojuegos así igual que vas caminando y te aparece, no sé, el bot o algo y como que te distrae un momento y te obliga a parar, porque parabas, por supuesto, por respeto al arte de la persona y por curiosidad y porque es música. Es pues música, así como no música, vas a parar. O sea, hablamos en el episodio anterior que la música pues es precisamente esto que nos conecta, que nos sana, que nos hace sentir bonito. Entonces les voy a poner un poquito del primer pianista que nos encontramos. Este fue el primer músico que nos encontramos. Ya luego nos encontramos al chelista, ¿sí? Sí, no era cello, era un contrabajo, que después me lo corrigieron en Instagram, gracias. Y también nos encontramos a un guitarrista. Y os deseo a las dos y toda la felicidad. Os deseo a las dos la eternidad. También había ya un poco más de comercio, cosas de souvenirs. El paisaje era muy urbano ya,
aunque sí tuvimos la oportunidad de cruzar un rito bello, pero ya todo era como más, o sea, ya se sentía la energía de la ciudad, sentía que ya, y efectivamente entrando a la ciudad, pues es otra experiencia, porque ya los carros, los buses, el semáforo, o sea, ya era otro paisaje. A pesar de que las flechitas seguían, ¿no? Las flechitas seguían Sí. indicándonos el camino todo el tiempo. Dios mío, cómo extraño esas flechas. Bueno, es que las flechitas sí son mucha ayuda, porque ahí no estás viendo el mapa, sino que te vas guiando por lo que la flecha te dice, ¿no? Las flechitas fueron muy útiles y en realidad se presentaron hasta el momento en donde llegamos a la iglesia. Otra cosa que es importante rescatar, pues de esta última etapa, que ya era el último día, la quinta etapa, ya habíamos conectado con diferentes peregrinos, entonces pues ya se había creado como un lazo y un vínculo especial con cada uno de ellos y ellas. En realidad, siento que el pequeño grupo que armamos fue un grupo de mucho valor. Y yo sé que habían más peregrinos aparte de este pequeño grupo al que me refiero, pero fue con ellos en particularmente que logramos como conectar. No con toda la gente se puede conectar y a pesar de que, lo repito, habían más peregrinos, pues era algo diferente, ¿no? Era como, no hay esa química, ¿saben? Como esa química de hermandad, de familiaridad, de amistad. Entonces, en esta etapa, pues ya nos conocíamos varios. Y entonces fue muy bonito compartir esta última etapa con ellos y también compartir con ellos ese momento cumbre de llegada y ese momento de éxtasis de llegar. Porque quiero aclarar que no es que nosotros caminamos en grupo. No. No caminamos en grupo. Habían fragmentos del camino muy específicos donde capaz nos encontrábamos a 1, 2, 3, 4, pero eventualmente no era que camináramos el grupo, pero yo sí tenía muchísima ilusión de encontrarlos en la iglesia, ¿no? O sea, en el momento en que yo llegara, de poder también, no sé, poder como compartir ese objetivo en común que nos unía a todos. Y sí, en específico, lo voy a decir, tenía mucha ilusión de ver a Juan, que fue como, siento que fue la primera persona que nos habló, ¿sí? Muy interesante, un alma muy linda. Libre. Aventurero. Me encantaba como su humildad, no sé, como su sencillez, me parecía muy sabia, o sea, tenía una sencillez como que me atrapaba, ¿no? Todo un personaje. Sí. Y me hacía muchísima ilusión como compartir ese momento de culminación de un logro como con él, ¿no? Como particularmente tenía como mucha ilusión de llegar a verlo y lo manifesté. Porque efectivamente nosotras pues no sabíamos, no es como que vamos a llegar a la catedral a tal hora, no, era pues a la hora que llegues, llegas y ya, punto. Y tampoco sabes qué onda con el resto, pero efectivamente en el momento en que llegamos estaba Juan. Así como yo me lo visualizaba, él apareció por ahí. Yo no sé si era que nos estaba esperando, que de pronto y sí, porque tiene esta personalidad de que piensa mucho como en los demás, ¿no? Ajá. Entonces, seguro y sí estaba por ahí echando ojo. Y claro, ya yo le di un súper abrazo. La primera con la que celebré la llegada, por supuesto que fue con Lina, pero después fue como ese momento de reconocimiento. De repente llegaron todos también. Nosotras fuimos, creo que unas de las últimas en llegar. Y eso es que me pareció muy divertido, que llegaron todos a decirnos, salimos en la tele. Resulta que salieron en la tele. Nosotros no salimos en la tele porque llegamos un poquito después, pero ellos estaban súper emocionados porque en su momento, cuando ellos llegaron, estaban dando el reporte del clima. Diciendo que por primera vez, como en una semana, había salido el sol, ¿no? O sea, un sol fuerte, cielo despejado, entonces estaban dando el reporte del clima frente a la iglesia de Santiago de Compostela. Y era noticia. Esa era la noticia y ellos estaban ahí, afortunados que salieron en la televisión. En la televisión española, bueno. Sí.
al final creo que son muchas las razones por las cuales puedes llegar a conectar con las personas del camino, porque si bien nosotras íbamos, pues tú y yo, y tampoco nunca era como mi intención agruparme y crear hacer más amigos, jamás. Sí, no, no, no. No era como ningún como intención mía, pero me sorprendió de que en realidad conocí y conecté gente muy interesante, muy especial, cada uno a su manera, de diferentes nacionalidades además, que eso también le da un plus bastante interesante. Habían personas de Japón, había personas de Inglaterra, había unas chicas de Uruguay. Uruguay, ajá, Estaban varios españoles claramente, ajá, italianos. sí. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo es este fenómeno de esto, ¿no? De que empiezas a conectar con personas. Yo, la verdad, Totalmente desconocidas. además que mira, yo no conecto así en mi vida normal, o sea, yo en mi vida diaria, y esto también fue algo que se habló, ¿no? Como que todos sabíamos que esta no era como nuestra vida, o sea, es real, pero no era nuestra vida cotidiana. Nosotros, cada uno tenía una vida súper diferente. Bueno, y antes de que cambiemos el tema de esto de las diferencias entre pues estas personas, no solamente era la nacionalidad, también de diferentes rangos de edad. Sí. O sea, habían los que tenían 20 años. Creo que el más joven tenía que 18, 19. Sam, creo que era el más 19, joven. 20, sí, como 20 años, pónganle. Pero al otro extremo estaba el señor que tenía 70 años. El Prezi, saludo Prezi. El Envíele Prezi. en este capítulo. Florentino alias el Prezi. El mejor. Entonces, personas muy diversas, personalidades muy diversas, intereses muy diversos, que pues es curioso cómo todos que vamos por un mismo objetivo, vamos recorriendo el mismo tramo, el mismo recorrido, las mismas piedras, las mismas calles, pero todos a nuestra forma y a nuestra manera, pues logramos como hacer esta bonita hermandad y esta bonita amistad. Teníamos muy consciente todos que esta no era nuestra vida real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestra era cotidianidad. Nuestra cotidianidad era como un momento muy específico en la vida de cada persona y que nos unió específicamente el camino, por lo cual ya teníamos una cosa en común, que era el camino y un objetivo. Ajá, y muchas de estas personas era su primer camino o podría ser su quinto camino. Sí. O sea, esto también es lo diverso, o sea, que independientemente de cuál sea el camino que haya empezado cualquier persona, pues todo era muy diverso, todo era muy diferente. Muy uno entre único, otro. Ajá. muy único, porque aunque fuese, digamos, tu quinto camino, pues era único. Claro. Que no lo vas a volver a repetir ni con las mismas personas, ni en las mismas, ni en el mismo clima, ni nada. O sea, como que al final único. Además que siento que también nos unió el esfuerzo compartido, ¿no? El que todos, a pesar de que sí cada quien tiene una individualidad y tiene de pronto algunas variables que puedan hacer la diferencia, todos estamos atravesando circunstancias transversalmente iguales, ¿no? Entonces el clima es igual para todos, el camino es igual para todos, las distancias son iguales para todos. Entonces creo que eso también genera un fenómeno de unión, de que todos al final sabía lo que implicaba ese esfuerzo de la meta, de conseguir esa meta. Todos lo estábamos atravesando, cada uno a su manera, pero era una cosa, es un esfuerzo común y compartido entre todos. Y también siento que precisamente el estar aislados de esta cotidianidad, que usaste un término muy lindo, ahorita que estábamos charlando previamente a esto, que era vida hormiga, ¿cómo era? Que es que al estar lejos de esta cotidianidad, sí, nuestra vida de hormiguita. La vida hormiga, de esta vida hormiga de trabajar, de rutina, de pues, hacer las cosas que hay que hacer en el 3D, se abría como un espacio más a conectar y a tener conversaciones como más profundas, ¿no? Como no hay tiempo para estar hablando
Ay, hasta el final yo creo que yo me enteré qué hacía cada uno, o sea, como que las conversaciones adquieren otro plano. Empezando porque la pregunta inicial es, ¿por qué estás haciendo el camino? ¿No? Entonces, a partir de ahí, pues calcula qué tan profundo tienes que llegar o qué tan profundo tienes que explorar dentro de ti para dar una respuesta. Pero mira que quiero hacer ahí una opinión. Me parece que uno no debería preguntar eso. Yo lo pregunté. Y cuando lo pregunté, automáticamente que lo pregunté, dije, Yo nunca le pregunté. uy, dije, ¿Por qué? no debí preguntarlo. ¿Y sabes a quién se lo pregunté? A Jean. Y como que la respuesta que él me dio fue como por diversas razones y me frenó ahí. Entonces yo como que me sentí un poco imprudente y dije, no voy a volver a hacer esa pregunta. No sé por qué se la pregunté, como que me salió sin querer porque yo antes había dicho, no le voy a preguntar a nadie eso porque es algo muy personal. Pero sí, al final creo que todos dejaban ver las razones. Exacto. Algo que yo pregunté fue, ¿este es tu primer camino? Sí, no. Es una mejor pregunta. Ajá. ¿Para qué? Pues para saber si esta persona con la que estoy hablando tiene la experiencia y me puede dar algún consejo, algo que yo pueda tomar de ella, ¿no? Porque más que de pronto yo hablar de mis cosas, porque no soy muy dada a hablar de mis cosas, a mí me gusta escuchar lo que tienen que decir los demás, porque siento que es una mejor manera de aprender escuchando que estar hablando, ¿no? A pesar de que todos quieren hablar y ser escuchados. En mi caso contrario es, yo quiero escuchar para aprender. Entonces, pues yo, la pregunta que yo hacía como para intentar tener este tipo de conexiones, bueno, este es tu primer camino, ¿qué camino es el que estás viviendo? No sé qué. Pero entonces sí, crear estos vínculos implica tener este tipo de conversaciones profundas que siguen, como dice Dani, entre líneas, uno va dando las respuestas de por qué estás haciendo este camino, ¿no? Y a mí creo que varias personas me preguntaron por qué estás haciendo el camino. Y sí fue una pregunta como un poco, no invasiva, pero sí como, no me gustaría contestar a alguien que acaba de conocer porque está haciendo el camino, ¿no? Pero pues yo dentro de, obviamente, mi amabilidad y mi empatía trataba de responder. Tu libra. Mi diplomacia trataba de responder. Bueno, ya una vez llegamos a Santiago, que además esa experiencia también fue bien bonita porque desde que entras a la ciudad ves la iglesia al fondo, entonces es como, hay que llegar allá y te motiva un montón, el camino cambió a bajada, lo cual también fue pues como, ya se siente también, o sea, qué interesante que la bajada al final como que moleste más, te molesta más en la rodilla que incluso la misma subida. Y cuando llegamos, brindamos. Brindamos con una cerveza fría. Y entonces ahí todos, como este grupo de peregrinos que ya nos habíamos conectado durante el camino, nos sentamos a comer. Y eso me pareció también, no a comer, a celebrar, porque ya era, llegamos, ¿no? O sea, estamos todos aquí, estamos todos reunidos, conseguimos nuestro objetivo, todos estamos felices, compartiendo. Y hay que aclarar, en toda celebración española siempre hay comida y cerveza o un vinito. Entonces, pues sí, la celebración con todas las de la ley. Todos como compartiendo sus experiencias, contando anécdotas del camino, ya como con más, como ya sentías más esta distensión de que ya no hay que seguir caminando, ¿no? Ya puedes como relajarte, dedicarle más a compartir, como que se sentía también una energía de júbilo, de logro, que pues era bastante satisfactoria al final. Después de la cena, fuimos a la misa. Fuimos a la misa, por supuesto, en la iglesia de Santiago de la Compostela, que fue hermosa, hermosa. Que de hecho fuimos 2 veces a misa. Fuimos 2 veces, al siguiente día también fuimos. De hecho, en la misa nos dedicaron la misa a los peregrinos y específicamente a nosotros como grupo. Y es más, el presi leyó el salmo de ese día. Sí, el presi. Entonces fue bastante especial. Y en la noche nos volvimos a reunir a cenar con los peregrinos y ahí sí se armó la pachanga. Nosotras pues al final nos fuimos a descansar
bastante temprano. Sí, antes de que porque empezara la pachanga. Sí, pero nos enteramos después pues que hubo la pachanga, pero me gustó muchísimo como esa experiencia de un grupo. Y mira que, ay no, voy a decir algo súper personal, amiga. Sí. Yo siento que yo tengo una herida, una herida, ay no, la más víctima. Bueno, yo siento que tengo como un issue ahí raro, como que yo siempre he querido pertenecer a un grupo. No sé si esto te lo había dicho antes. No, creo que no. Y me ha ido mal, o sea, no sé, como que... Yo soy tu único grupo. Sí, exacto. Y yo creo que tengo como esta, a ver, como una necesidad, que yo no sé si la sentamos todos, pero yo la siento de que yo quiero pertenecer. Claro, amiga, es una necesidad humana. Sí, quiero pertenecer. Empezando porque todos somos seres sociales. O sea, si no tenemos socialización... Pero también siento ok, o sea, hay personas como que a fuerza quieren pertenecer, ¿no? Yo siento que a veces me despiluteo un poco en que quiero como ser vista, aprobada por otros, o sea, como que se me va un poco la onda, ¿no? Ujú. Y esto se percibe en el grupo también. O sea, sí, tú te das cuenta quién quiere como brillar un poco más o quién quiere pertenecer a este grupo, como entrar al grupo. Y a veces esa hambre como de pertenecer es lo que genera también que al final no encajes, ¿no? Porque estás queriendo pertenecer no por lo que eres. Desde una necesidad. Desde una necesidad, exacto. Y siento que eso es lo que más o menos me ha podido pasar. Creo que también por eso intento tener una presencia en redes, porque todavía quiero como esta hambre de comunidad y sí, como que me parece que todavía ahí es como una plataforma en donde puedes hacer grupo y comunidad, porque siempre me he sentido como muy conectada con el grupo. Pero pues bueno, mira, esto fue también una oportunidad precisamente, es las redes y el internet y toda esta conectividad que tenemos en estos tiempos, pues precisamente nos permiten eso, ¿no? Pertenecer sin necesidad de estar físicamente ahí. Pero sabemos que tal vez en cuanto a experiencia espiritualmente estamos, no sé, conectados por el camino, tal vez. Y además porque, como lo dije en un principio, pues mi objetivo nunca era hacerme amigos. Sí. No, pues yo iba con mi amiga, yo no necesito más amigos, ¿sí? Pero justamente lo que me sorprendió es que yo llegué con una amiga y terminé con 10 más. Entonces, eso puede ser una enseñanza. Hermoso. Además que me sorprendió un montón de que de verdad, bueno, pueden que sean personas que efectivamente solamente hicieron parte de un capítulo específico de nuestra vida, que fue el Camino de Santiago, etapa primera vez, ¿no? Y que de pronto nunca las vamos a volver a ver. Más aún así, se siente como en su momento fue tu grupo, tu hermandad. Nos dimos hasta manillitas y todo, que todos tenemos la manillita, todos tenemos nuestro certificado, nuestra compostela. Cuando contemos la historia, vamos a contar la historia del grupo. Hicimos un grupo en WhatsApp y de hecho ahorita que ya nos regresamos a Madrid, nos pudimos ver con uno del grupo, ¿no? Entonces al final, bueno, no sabes al final cuál va a ser el camino en el futuro. Capaz sí nos los encontramos, capaz no, pero en independencia de eso, porque nadie sabe el futuro, me pareció como tan lindo que sin ya desde esta necesidad, sino desde la apertura, desde el ser uno mismo, desde tu genuinamente mostrarte y compartirte con el otro, al final es cuando terminas haciendo estas conexiones que de pronto no sabes que necesitas. Y me encantó. Totalmente. Entonces eso también nos deja una reflexión a siempre estar abiertos a las nuevas posibilidades, a conocer nuevas personas. De pronto muchas veces nos ponemos barreras mentales, nos ponemos peros, a veces también entran a jugar ahí las creencias que de pronto chocan con la realidad, ¿no? Entonces tu creencia era, no, pues yo no voy a ser amigos, pero chocaste con la realidad, es, mira, la vida te está presentando un montón de personas maravillosas que independientemente si las ves o no las ves después, en su momento te aportaron, te enseñaron, te brindaron aprendizajes, te brindaron soporte. Entonces, esta también es una invitación para que si tú estás viviendo de pronto un momento de soledad, un momento donde no tienes este sentido de pertenencia a un grupo, es ábrete a las posibilidades que te presenta la vida
cuestiónate de dónde viene esta necesidad de pronto o de querer estar solo o de no querer de pronto vincularte emocionalmente, afectiva o de pronto intensamente con alguien. Entonces, abrirnos a estas posibilidades, fluir con lo que nos va presentando la vida y pues abrir nuestro corazón a nuevas personas. O incluso si en un pasado, como en mi caso, sientes que de pronto no has terminado de conectar con grupos o con, sí, con grupos de personas, es de pronto porque estas tampoco eran para ti, porque todos también siento que de alguna manera éramos muy individuales. Ujú. O sea, todos éramos como solos en algún sentido, peregrinando, y todos nos unimos. Entonces era como, ah, mira, de pronto es que mi parche era un parche de peregrinos. Y bueno, aprovecho entonces para enviarles mucho amor. Les estaré, por supuesto, enviando este episodio. Los guardo con mucho cariño en mi corazón. Todos hicieron parte fundamental, todos además sus palabras, su apoyo, sus donaciones, su experiencia, todo llega, ¿no? Espero yo también haya podido aportar en el camino de cada uno de alguna manera. ¿Y cómo crees que fue entonces en términos de conclusión? ¿Cuál sería tu conclusión de la peregrinación en general? De la peregrinación en general, Sí. ¿Cómo la calificarías al final? maravillosa. Una Creo que fue experiencia maravillosa. exitosa. Esa pregunta me la hizo un peregrino con el que estaba así como, que no me agrada demasiado sus intervenciones hacia mí, pero justamente me preguntó como, ¿cuál fue su pregunta? Pero bueno, como cuál es tu resultado, ¿no? ¿Cuál es tu resultado de la peregrinación? Como un poco una pregunta capciosa y me dio mucha risa además. Entonces le dije, no, pues exitoso, la verdad. El objetivo, que luego, ¿cuál era el objetivo? Que lo analice también. Es que mi objetivo no era llegar a Santiago de la Compostela. No. Mi objetivo era caminar contigo. Duráramos un día, 2 días, 3 días, lo que sea, era hacerlo contigo, parchármela contigo, tener la experiencia contigo, una más que nos une, que nos refuerza, que nos hace crecer y exitoso, mejor de lo que esperé, mejor, superó todas mis expectativas. Todas. ¿Y para ti? Pues bueno, para mí fue un camino maravilloso de mucha conexión conmigo misma, mucha conexión con mi cuerpo. También fue un camino de mucha gratitud y de darme cuenta a dónde me llevan mis pies y cuán agradecida estoy por que tengo un cuerpo sano, independientemente de los dolores que haya atravesado, independientemente de que al día de hoy todavía me duelan mis rodillas. Pues es eso, la gratitud hacia mi cuerpo físico, hacia mi fortaleza espiritual y mental. Entonces fue un camino maravilloso de muchos aprendizajes, muchas experiencias, mucha conexión conmigo misma, mucha conexión solamente contigo, amiga. Maravilloso, 10 de 10. Si en algún momento de sus vidas sienten este impulso de querer peregrinar, sea cual sea la peregrinación, no tiene que ser al Camino de Santiago, puede ser inclusive en Monserrate, puede ser donde sea, ¿no? Pero si tienen esta necesidad de caminar, caminen. Si tienen esta necesidad de probarse tal vez a ustedes mismos algo, no lo duden. O sea, créanme que penas van a ser triunfos y van a ser aprendizajes y experiencias positivas. Tengo que decir además que yo quiero seguir caminando. O sea, como que yo entendí, todos en realidad estamos en una peregrinación en esta realidad, en esta vida. Yo seguiría caminando, como que todas las experiencias del camino, buenas o malas, por ponerles en algún calificativo, al final lo único que sentí es
quiero seguir caminando, quiero seguir recorriendo el camino que me toque, quiero seguir hacia adelante. ¿Qué hay para hacer? Inviten pues, inviten. ¿Qué hay para hacer? Y efectivamente esa fue la pregunta que nos tocó hacer cuando llegamos a Santiago de la Compostela es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué ¿Y ahora sigue? qué hacemos? No, y sabes que esa no solamente me la hice yo, ni me la hiciste tú, Todos. todo el mundo. Como que hay un efecto post peregrinación que es como, y ahora me siento como que perdí, como que el sentido de mi vida, ¿dónde están las flechitas? ¿A dónde tengo que ir? Cómo extraño esas madres flechas. Cuando estoy yo por ahí digo, Dios, el mundo sería más fácil si todo el tiempo hubieran flechas que me dijeran para dónde tengo que agarrar. Pero tampoco se trata de eso. No, efectivamente, ¿qué hicimos? Pues lo A que veces quisimos. sí, y a veces la vida no te da flechas, ni te da indicaciones, ni te da una pista de hacia dónde seguir avanzando, pero la realidad es que hay que seguir avanzando. De pronto la flecha es interior. Exacto. La flecha la encuentras interiormente. De ahí hicimos un pequeño salto a Portugal. Esa fue nuestra flecha interior. Sí, no lo vimos venir tampoco. Eso fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Teníamos como 5 opciones. Terminamos en Portugal, lo cual fue una sorpresa también muy linda. Pues sí, pero pues bueno, eso fue todo nuestro camino, toda nuestra peregrinación. Gracias por acompañarnos. Espero que, no sé, nuestra experiencia, si los animó, pues hagan el Camino de Santiago. Yo la verdad lo recomiendo y si no, pues elijan el camino y la ruta que ustedes quisieran para vivir una experiencia como esta, pero 100% yo recomiendo el Camino de Santiago. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Yo también lo volvería a hacer. Así que gracias por escucharnos y acompañarnos. Y buen camino. Buen camino y buena vida. Psique astral.